Comenzaremos este video comentando el contexto en el que se desarrollaron estos dos artistas mexicanos a inicios y mediados del siglo XX. Presentaremos su vida, su ideología y compararemos dos de sus obras con sus respectivas técnicas y objetivos. Empezaremos con la biografía de Diego Rivera. El 8 de diciembre del año 1886, en la ciudad de Guanajuato, México, Diego Rivera, junto a su hermano gemelo Carlos María, quien al año y medio después de su nacimiento falleció, mientras que Diego sufría de una enfermedad llamada raquitismo, por lo que su salud era débil. Cuando Diego tenía 6 años de edad, él y su familia se trasladaron a la Ciudad de México. Diego Rivera, en el año 1896, empezó a tomar clases en la Academia de San Carlos de la capital mexicana y en el taller de José Guadalupe Posada, quien fue una gran influencia para Rivera, en contra de los deseos de su padre. A los 16 años de edad abandonó la academia y en el año 1907 partió a Europa a estudiar pintura, gracias a la pensión que recibió del gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa Méndez. Desde esa época hasta aproximadamente mediados de 1916, alternó su residencia entre los países México, Ecuador, Bolivia, Argentina, España y Francia, siendo en Francia donde tuvo contacto por primera vez con los artistas de Montparnasse y también con aquellos artistas que se involucraron en la novedad artística de Europa, el cubismo, en donde Diego también se interesó. En 1917 se interesó por el post-impresionismo, gracias a las pinturas realizadas por Paul Cézanne. Con este tipo de pintura, Diego Rivera logró captar la atención debido a sus acabados y colores llamativos, por lo que su popularidad fue en ascenso. En 1920, Diego abandona Francia y parte hacia Italia. Allí comenzó a estudiar el arte renacentista. Volvió a México en el año 1921, donde comenzó a participar en lo que fue el renacimiento de la pintura mural. Este hecho fue iniciado por otros artistas y fue patrocinado por el gobierno realizando campañas emprendidas por Vasconcelos y en las que participó junto a otros muralistas mexicanos como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Inició el primer mural en el año 1922, el cual llamó La Creación, en el cual plasmó en el interior del anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta obra fue un factor fundamental dentro del movimiento muralista tanto de México como de Latinoamérica. En septiembre de 1922 también inició la pintura en la Secretaría de Educación Pública. Llegó a ser el cofundador de la Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios. También se afilió al Partido Comunista Mexicano. Asimismo, le otorgaron algunos permisos para que pudiera llevar a cabo las pinturas y murales del Palacio Cortés, la Escuela Nacional de Agricultura y el Palacio Nacional. Luego de Guadalupe Marín, Diego se casó con Frida Kahlo en el año 1929. Ese año fue expulsado del Partido Comunista Mexicano. En agosto del año 1929 fue seleccionado como director de la Escuela Central de Artes Plásticas y para mayo del año 1930 tuvo que abandonar el puesto debido a un movimiento que organizaron los estudiantes en su contra. Uno de los logros de Diego Rivera es que llegó a ser uno de los artistas con más aceptación del público, tanto nacional como internacionalmente, y resultó ser el pintor favorito de Abe Rockefeller. Por eso los Rockefeller deciden encargarle a Rivera la realización de un gigante mural, para así decorar el inmenso vestíbulo del Rockefeller Center, que tenía poco de haberse construido en la ciudad de Nueva York. Falleció el 24 de noviembre de 1957, en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en su casa estudio, actualmente conocida como Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y sus restos se colocaron en la rotonda de las personas ilustres. Sin relatos de biografías, empezaremos a dar la vida de José Luis Cuevas. Nació el 26 de febrero de 1934 en México, en los altos de la fábrica de lápices y papeles El Lápiz del Águila, administrado por su abuelo paterno, Adalberto Cuevas. A los 10 años, durante una grave enfermedad, definió su vocación por la pintura. El reposo obligado le permitió dibujar y le sirvió también para interesarse en la literatura. Al recuperarse, se inscribió en la escuela de pintura La Esmeralda y estudió grabado con Lola Cueto en el Mexico City College en 1948. Sus lecturas y el ambiente inhóspito en donde creció determinaron el rumbo de su obra. En 1953 realizó disecciones en hospitales y dibujó los muertos, visitó manicomios y barrios bajos en busca de modelos.
Realizó su primera exposición formal en la Galería Pris, en donde conoció a jóvenes pintores y escritores que influyeron en su formación artística y literaria. En 1954 conoció al crítico José Gómez Sicre, quien lo invitó a exponer en la Unión Panamericana de Washington. Desde entonces viajó por el mundo para difundir su obra. Expuso en casi todos los países y en ocasiones en varias galerías simultáneamente. Sus números de exposición fueron prologados por críticos y escritores de renombre internacional y publicados en varios idiomas. En 1957 permaneció 2 meses como artista residente en la Escuela de Arte del Museo de Filadelfia, después en el San José Stage College de California. Vivió en México, París y Nueva York. Se le considera uno de los principales exponentes del neofigurativismo e impulsor del grabado y dibujo en América Latina. La publicación de sus dibujos en periódicos, revistas y libros fue una actividad continua, que inició en México haciendo retratos de entrevistados en el diario The News en 1950, en Estados Unidos con una serie de dibujos sobre Nueva York para la revista Life en 1957. Comunidad plástica con la literatura al ilustrar el libro The World of Kafka and Cuevas. Ilustró obras de autores contemporáneos en infinidad de suplementos y revistas. En 1956 publicó el manifiesto La cortina de nopal en los Estados Unidos. Este dio pie a una fuerte polémica en torno a la Escuela Mexicana de Pinturas y sus vicios, cuyo debate continuó hasta 1959. Mostró su inconformidad al pintar 2 murales efímeros, el primero en la Zona Rosa, 1967, como muestra del poco respeto que se le merece el muralismo, el segundo en Ciudad Universitaria por solidaridad con el movimiento estudiantil. Describe sus vivencias infantiles, experiencias de viaje, encuentros con personalidades de distinta índole, anécdotas y sobre todo intenta responder al porqué de los temas fatalistas, tanto en sus dibujos como en sus acuarelas, litografías y grabados. El sufrimiento, la angustia, las imperfecciones humanas, la miseria, las lacras sociales y más tarde la muerte y el erotismo conforman los temas de su amplia producción. Además, reflexiona sobre su mundo simbólico y el tratamiento de la figura humana en su obra. José Luis Cuevas fallece el 3 de julio de 2017 en la Ciudad de México. Analizaremos la ideología de estos 2 autores y el impacto que tuvieron a nivel cultural en México. He leído que una de las características de Diego Rivera es que él representó el enlace entre el arte y la política. Este reconocido pintor se inclinaba por partidos políticos de la izquierda y el pueblo, apoyaba el comunismo. Con ideas de tracción social y comunista, el muralismo de Rivera constituyó una de las principales influencias del arte y la cultura de México. A través de su colección de artefactos precolombinos, retratos panorámicos de la historia de México y su vida diaria, desde los inicios de la cultura maya hasta la Revolución Mexicana, incluso en el presente post-revolucionario, él expresó su compromiso hacia sus orígenes. Tanto así que Rivera usó las paredes de universidades y otros edificios públicos a lo largo del país y de Estados Unidos como la extensión de su cuerpo inmortal. Ejemplo, en 1921, cuando la Revolución Mexicana terminó, Rivera regresó a México para realizar su primera pintura mural, en donde las étnicas mexicanas tenían un papel dentro del contexto político de izquierda nacionalista. Desde él y artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo decidieron usar sus pinceles vivos para atacar a la iglesia, los clérigos y reforzar los ideales post-revolucionarios. Cuevas fue uno de los líderes de la generación de ruptura con el muralismo mexicano, la generación que se manifestó en oposición al arte que presentaban programas políticos enfocados a promover ideas nacionalistas. Constantemente defendió su postura contra la cultura oficial, la enseñanza académica y el muralismo. Que la cerrazón nacionalista es una especie de cortina de nopal, que impide a los jóvenes artistas saber lo que está sucediendo en la escena internacional y por lo tanto participar en ella. Por eso, Cuevas concluye que, por el bien del arte mexicano, se debe acabar con dicha cortina. Más aún, se deben crear vías que comuniquen a los mexicanos con el arte mundial de ese momento. Ahora vamos a analizar El hombre controlador del universo, obra de Diego Rivera. Es una versión de la obra Man at the Crossroads, Hombre en la Encrucijada, comisionada originalmente en 1933 para el Centro Fotográfico Rockefeller en Nueva York. La obra está emplazada actualmente en Ciudad de México. Notorio el estilo de Rivera, quien utilizó colores suaves para delinear esmeradamente las siluetas de cada personaje del mural, de dimensiones 4.80 por 11.45 metros, y cuya técnica utilizada fue fresca sobre bastidor metálico transportable.
Rivera mostrar su visión sobre el mundo, a partir de la confrontación entre diversas dicotomías que componen el universo ideológico. Así tenemos al capitalismo y comunismo. El mural está dividido en dos grandes secciones. La sección izquierda muestra el mundo capitalista y algunos elementos que lo componen y ante los cuales Rivera tiene una actitud crítica. En la sección de la derecha se representa el mundo comunista, tal y como lo imagina Rivera. La clase obrera se ha unido en torno a una causa bajo el liderazgo de las grandes figuras ideológicas del comunismo. Encontramos la dicotomía del macrocosmos y microcosmos. La división del mural en dos bloques se hace a partir de un hombre obrero que protagoniza la escena central. Él parece operar el universo. Está rodeado de 4 formas elípticas que recuerdan un átomo, símbolo de la encrucijada de la vida y de la humanidad. Las formas elípticas muestran alternadamente el microcosmos a través de las células y el macrocosmos mediante imágenes del universo, con el Sol y la Luna como protagonistas. Izquierdo, que representa el capitalismo, las células representadas dentro de la elipse están enfermas, signo claro de la crítica al modelo económico. En el lado derecho, las células reflejadas en el elipse están sanas, lo que invoca al comunismo como la solución de la crisis socioeconómica occidental. En cuanto a la tradición y ciencia, en el mural se aprecian 2 esculturas de mármol. En el extremo izquierdo se encuentra una estatua alegórica al orden religioso, ya que es una imagen de Zeus, o lo que parece un dios de la mitología griega, y por otro lado una alegoría a la religión cristiana. En el extremo derecho del mural aparece una escultura tradicional de un César sosteniendo un objeto con una esvástica. La pieza ha sido decapitada y su cabeza se ha convertido en asiento para los trabajadores que asisten a la revolución. Es símbolo del poder absoluto destronado por el poder obrero. Próximos a esta estatua se ven los personajes emblemáticos del movimiento socialista que Diego Rivera admiró en vida, especialmente por sus aportes en la lucha de clases y contra la represión y el fascismo. Prota el líder comunista Vladimir Lenin, quien, enmarcado en el grupo central, sostiene las manos de trabajadores de múltiples razas. Hacia el lateral se puede reconocer a Marx, Engels, Trotsky y Bertram Wolff.